Pensamiento del día, viernes 13 de septiembre. Hacer sentir el amor. Hacerse uno, eso es el amor. Hacerse uno con todos los que nos cruzamos durante el día. Hacerse uno hasta que quien es amado así comprenda el amor y a su vez quiera amar. Entonces nace el amor recíproco, ese distintivo de los cristianos, válido también hoy, como en los tiempos de los primeros seguidores de Cristo. Amor recíproco, que es el mandamiento por excelencia de Jesús, la vida de la Santísima Trinidad trasladada a la tierra. Amor recíproco perfecto, radical, porque pone en práctica ese cómo que es su medida. La de Jesús en su abandono, que dio todo de sí, incluso de algún modo su unión con Dios. Amor recíproco que si se lo vive de esta manera, realiza la unidad y genera a Jesús en medio de los hombres. Chiara Lubich, El arte de amar, Ciudad Nueva, página 93. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.